Gracias, presidente. Bueno, traemos a la Comisión el debate sobre una proposición no de ley en torno a los grupos de investigación consolidados en nuestra comunidad. Si bien es cierto que esto ya se debatió en la conversación, en la comparecencia que tuvimos con la directora general, con la señora Gálvez, casi la semana pasada, hace 2 semanas en la comisión anterior, creo que es un problema central para los investigadores en nuestra comunidad. Aragón cuenta actualmente con 305 grupos reconocidos según los criterios de reconocimiento de grupos que hasta ahora estaban vigentes. Estos criterios de reconocimiento de los grupos de investigación tipificaban también cómo se repartían las cuantías entre estos grupos, cuantías que variaban el último año, por ejemplo, como referente fueron 2 millones de euros. ¿Cómo se reparten estos 2 millones de euros? Se reparten en torno a 3 criterios al criterio fundamental de la tipología del grupo de investigación. Hay 3 tipologías concretas: los grupos emergentes, los grupos consolidados y los grupos consolidados de investigación aplicada. Si tienes la suerte de entrar como grupo emergente, te tocarán en torno a 600 euros. Si tienes la suerte de ser un grupo consolidado, en torno a 1.500. Y si tienes todavía mayor suerte de dedicarte a una investigación aplicada y, por lo tanto, ser un grupo de consolidación aplicada, pueden llegar hasta los 3.000 las cuantías. ¿Cuál es el problema de estas cuantías repartidas entre 300 grupos con estas cifras? Que cuando eres un grupo de investigación y te llegan los 600 euros y tienes que justificarlo además como gasto en mes y medio, pues presuponer que este dinero favorece la investigación es mucho presuponer. Porque al final, utilizo las palabras de la directora general, tenía más una política de café para todos y de repartir a todos los grupos de investigación de manera bastante indiscriminada, sin determinar cuánto aportaban a la investigación real ese dinero público, cuánto aportaban los grupos, sin un reconocimiento claro de la consolidación de esos grupos como grupo, es decir, de un trabajo colectivo en pro de una línea concreta de investigación. Tampoco había un reconocimiento de cuáles eran los resultados que daba esa inversión en cada uno de los grupos, además de obligar a los grupos en mes y medio a justificar un gasto de 600 euros que la mayoría de las veces eran gastos o bien para viajar a algún congreso en concreto o bien para pagar algún material, pues como puede ser un ordenador, o pagar algunos de los materiales. Además, sin tener muy claro anualmente cuándo sale la convocatoria, tener que hacer los papeles, volverte a presentar como grupo, que se te volviera a conceder, haciendo que nuestros investigadores pierdan más tiempo en burocracia y en asegurarse ese dinero que en una financiación consolidada que les permita dedicarse a lo que les corresponde, que es investigar. La problemática en torno a los grupos de investigación no es una problemática aragonesa, por desgracia, es una problemática nacional. El resto de comunidades autónomas funcionan bajo esta misma lógica y el Pacto de Estado por la Ciencia, que ya tiene unos años, nos habla concretamente de esta problemática en el punto 4 del compromiso con nuestros investigadores, en el apartado que lo dedica a los grupos de investigación, donde nos dice que la financiación de estos grupos es irregular, es insuficiente, está fragmentada, necesita muchas fuentes, está descoordinada y en muchas de las veces los convierte en una especie de paganos que tienen que ir consiguiendo fondos más que dedicarse a investigar. Además, nos plantean la problemática que cualquier investigador ha vivido cuando se tiene que plantear una propuesta de investigación, un proyecto de envergadura, y es que es muy difícil llevarlo a cabo si no tienes una financiación plurianual o si no tienes algún tipo de financiación más asegurada. Por lo tanto, aquellos proyectos de mayor envergadura no consiguen un aliciente a través de estas convocatorias. En nuestro Pacto Aragonés por la Ciencia, en el Pacto por la Ciencia, nuestro grupo introdujo una enmienda en torno a los grupos de investigación que iba en la misma línea que mantener este Pacto de Estado por la Ciencia, hablando del problema financiero y, sobre todo, intentando cumplir las directrices europeas que nos hablan de colocar a los grupos de investigación en el centro de la investigación, apostando ya no por una investigación individualizada, sino por una investigación mucho más transversal que permita que trabajen diferentes investigadores de rangos para hacer una investigación más compleja, y eso es lo que permitirían los grupos de investigación. Eso lo introdujimos en el Pacto por la Ciencia. Creo que todas las fuerzas estamos de acuerdo con eso y, por lo tanto, estamos de acuerdo con que hay que mejorar la situación actual de nuestros grupos de investigación en Aragón. ¿Por qué traer esta proposición no de ley aquí? Como habla la petición de la proposición no de ley, estamos hablando de que actualmente la próxima convocatoria que salga para los grupos de investigación va a necesitar una modificación de la normativa, porque la normativa de las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones de la última convocatoria hacían referencia al decreto del 2013, el 148/2013, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016. Es decir, a partir de enero de este año ya no hay una normativa en la que tengamos que obligar que la determinación de cómo son los grupos de investigación y cuánto dinero reciben y cómo se reparte ese dinero esté tipificada. Aprovechando que la normativa se tiene que cambiar, aprovechando que la propia directora general está de acuerdo con que hay que hacer una
una revisión de esta fórmula, aprovechando que los propios investigadores asociados en torno al Pacto de Estado por la Ciencia reivindican esto y aprovechando que ya lo firmamos en el Pacto por la Ciencia, pedíamos que se llevara a cabo esta modificación en base a unos criterios que creemos que son básicos. El primero es que se dialogue con los agentes implicados, con aquellos investigadores que están detrás de esos 300 grupos, poner rostro a aquellos que hacen ciencia, intentar entender cuáles son su problemática, porque probablemente lleguemos a las mismas conclusiones que vamos a plantear, que se plantean aquí y que ya se han planteado en el Pacto por la Ciencia, y que son, por un lado, que hay que adecuar la tipología de los grupos. Esos 3 criterios que planteábamos quizá no alberguen toda la realidad que hay en torno a la investigación. Por otro lado, redefinir cuáles son el número de miembros de investigadores que tiene que haber en los grupos, cómo se consolida un grupo, cómo uno asegura que forma un grupo de investigación, cuáles son las actuaciones subvencionables con esas cuantías económicas y, sobre todo, la periodicidad del recibo de esas cuantías económicas. A un grupo de investigación probablemente prefiere recibir una cuantía 3 años y luego estar 1 año sin recibir que estar todos los años esperando a ver si sale o no sale la orden, o a que le pase como pasó el año pasado con los grupos de investigación, que estuvieron 12 meses buscando a ver si en el BOA publicaban la orden o no, y creo que un investigador no se tiene que dedicar a eso. Por lo tanto, pedimos que se apueste por programas plurianuales y que se pueda pensar que haya nuevas actuaciones subvencionables, como cuáles, subvencionar a becarios, que los grupos de investigación puedan contratar. Es una de las cuestiones fundamentales que nos permitiría aumentar el trabajo de nuestros jóvenes investigadores, aparte de las ayudas que reciben como predoctorales a través de los grupos de investigación. Es fundamental que estos becarios también pudieran ser contratados, que se pudieran contratar auxiliares técnicos, y eso solamente se puede permitir con cuantías más holgadas que 600 euros. La parte que hemos hecho como grupo en concreto ha sido asegurar que en el presupuesto haya 3 millones de euros, que es una de las enmiendas que hizo Podemos en la negociación con el presupuesto con el Gobierno. De 2 millones pasamos a 3, pero creemos que es fundamental que esos 3 millones se repartan distinto y los criterios cambien. Así que, sin más, en eso consiste nuestra proposición y espero que cuente con el apoyo de esta comisión. Muchas gracias.